Muchas bendiciones para todos. Vamos a hacer un breve repaso de las clases que hemos dado esta semana y tienen que ver con ecología. Cuando hablamos de ecología, como lo hemos dicho en las clases, ecología deriva del vocablo griegos, oikos, que significa casa, y logía, que es estudio. Entonces estaríamos hablando del estudio de la casa o economía de la casa. Y es que realmente cuando hablamos de ecología estamos hablando no solamente de los seres vivos que habitan en cierto espacio, sino de la relación de estos organismos vivos con el medio ambiente. Es decir, con la temperatura, con el agua, con el suelo, con todos los factores que allí van a encontrar. Y para que nos quede claro, cuando hablamos de factores, ya sabemos que existe el factor biótico y el factor abiótico. Los factores bióticos son los que constituyen los 5 reinos de los seres vivos: reino animal, reino vegetal, reino monera, reino protista y reino fungi, que es el de los hongos. Y cuando hablamos de los seres abióticos, que acabo de mencionar ahorita, de esos factores que constituyen la casa, estamos hablando del agua, del sol, de la energía lumínica, del viento, del aire, de los suelos y de las temperaturas, por supuesto. Bueno, muchachos. Entonces, es importante entender que los seres vivos no solamente, su importancia no radica solamente en cómo crecen, en cómo nacen, se desarrollan y todo esto, sino que es necesario estudiar su interacción, es decir, la relación entre ellos mismos y por supuesto con el lugar que están habitando. Aquí hay varios conceptos sobre lo que es ecología, y también conceptos o pequeñas cápsulas que nos muestran que desde tiempos antiguos el hombre pues se ha interesado por qué es ecología. Vemos en las imágenes y vemos también la descripción acá en letras, y nos dice que el ser humano pues todo el tiempo ha estado acumulando información y preocupándose y preguntándose por su entorno. Recordemos que desde que el ser humano pues tiene necesidad de encontrar alimentos, desde que está cazando, allí ya está recolectando información de qué puede comer, qué no puede comer, en qué lugares y con qué características va a encontrar cierto tipo de alimentos, sean otros animales, sean vegetales. En la siguiente imagen vemos cómo el hombre o cómo el humano empieza a profundizar su conocimiento acerca del ambiente, estudiando las propiedades del suelo, las estaciones, las plagas y etcétera. Es decir, cuando empieza a trabajar en la agricultura. Recordemos que primero inicia con la caza, luego va con la agricultura, y pues de aquí en adelante ya el estudio se torna una disciplina como tal, sobre lo que es ecología, y en 1866 empiezan a definirla y empiezan a aparecer nuevos conceptos. Hoy en día la ecología aplicada es puramente científica y se preocupa por lo social, lo económico y lo político. Hoy en día cuando hablamos de ecología nos preocupamos por hablar de ecosistemas sostenibles. Aparece este nuevo término sostenible del que vamos a estar hablando más adelante, pero que integra la parte social, económica y política. Bueno, hay varios personajes que hablan sobre los aportes en la definición de lo que es ecología. No lo definimos en las clases, dijimos que iba a quedar de tarea, pero bueno, eso no lo van a hacer. Entonces, ecología es el estudio de las interacciones. Ya sabemos que cuando hablamos de interacciones estamos hablando de las relaciones entre los organismos y el ambiente físico, es decir, el biotopo en el que se encuentran, ambiente físico, químico y biológico, y los mismos que regulan la distribución y abundancia de los diferentes ecosistemas. En estas diapositivas encontramos varias definiciones, no las vamos a mencionar todas, vamos a ir llegando
a lo que realmente nos interesa. Otra palabra que definimos fue homeostasis. Homeostasis se refiere al equilibrio que tiende a autorregular y permanecer más o menos constante en un número determinado de habitantes. De este modo, el medio ambiente se asegura de la distribución equitativa de los recursos y nunca sufre carencia de estos. Es decir, la naturaleza misma regula el número, las cantidades de las especies que habitan un lugar determinado. Cuando ya hablamos de sobrepoblación de especies o hablamos de plagas, por ejemplo, porque las plagas pues ya son números excesivos de ciertas especies, sean de insectos o sea de la especie que sea. Cuando hay un número excesivo, empiezan a peligrar o empieza a peligrar el bienestar de otras especies, empieza a escasear los alimentos, el espacio se ve más reducido, entonces aparece la migración, aparecen tantas cosas que definitivamente desequilibran la parte natural, la parte, sí, o sea, como debe estar todo, equilibrado. Y pues esto no solamente es a razón de plagas, sino que muchas veces es la mano del hombre que está modificando estos espacios y pues no exactamente para bien. Ok. Bueno, el día de hoy hablamos de unos términos importantes que deben definirlos en sus cuadernos y enviar fotos para tomarles la nota del taller de hoy. Y son conceptos como biocenosis o comunidad, que se refiere a los organismos vivos. Todo aquello que tenga vida constituye la biocenosis. Mientras que el lugar, el medio físico en el que se encuentran todos los seres vivos se llama biotopo. Y ecología está formada por la palabra eco, que se refiere al ambiente, y sistema, pues que implica toda la organización como tal del ecosistema. La ecología tiene varios enfoques, tiene 3 para ser más específicos. Tiene el enfoque descriptivo. Obviamente cuando vamos a describir, se describe que los grupos de animales y vegetales del planeta, las características de los seres vivos que habitan los entornos, es describir los seres vivos, sean en especial animales y vegetales, pero ya sabemos que pueden ser de cualquier reino, que habitan o están ocupando cierto lugar en el planeta como tal. Cuando hablamos del enfoque evolutivo, se investiga exactamente las causas de la selección natural, es decir, qué especies estaban habitando en años anteriores, en décadas anteriores, cuáles son las que sobreviven en la actualidad. Cuando hablamos de selección natural, estamos hablando que en la naturaleza siempre va a sobrevivir la especie más fuerte. Por ejemplo, si en determinado espacio llegan 2 o 3 tipos de especies que consumen los mismos alimentos, al final quedarán solo una especie y va a ser la más fuerte. Y a esto es a lo que se le llama selección natural. Entonces, cuando hablamos del enfoque evolutivo de la ecología, hace el estudio o la investigación de cuáles especies se han adaptado, cuáles especies han sobrevivido, cuáles continúan, cuáles han desaparecido, dependiendo de las necesidades que tengan. Y hay un enfoque que es el enfoque funcional, que se ocupa de las relaciones dentro de los ecosistemas, tratando de entender la dinámica ya no de los individuos, sino de las poblaciones y comunidades, es decir, del grupo completo. Ya no estamos hablando de especies específicas, sino de las relaciones o interacciones de todas las poblaciones a nivel general.
Hay otros términos importantes. Cuando hablamos de la parte más pequeña que constituye eh, los seres vivos que encontramos en determinados lugares, estamos hablando de especies. O bueno, primero de individuos. Pero los individuos constituyen las especies. Las especies son los grupos de individuos que reúnen características externas similares, capaces de generar una prole fértil y poseen una misma carga genética. Entonces, cuando hablamos de especies, por ejemplo, la especie humana está constituido solo por humanos. Todos los humanos tenemos los mismos rasgos físicos externos. Aunque en clases anteriores nos dimos cuenta que genéticamente pueden haber ciertas fallas, ciertos errores o ciertas mutaciones, pero no por esas fallas dejamos de pertenecer a la especie de la que constituye la mayoría de nuestras características. Entonces hablamos de especies cuando hablamos de grupos de organismos que tienen características externas similares. Aquí vemos, por ejemplo, varias especies, varios animales que constituyen pues familias diferentes, la ardilla, el ave, el oso hormiguero, o sea, constituyen cada una a su especie. Ahora, cuando hablamos de población, estamos hablando de conjuntos de organismos o individuos de la misma especie que coexisten en un mismo espacio y tiempo y comparten ciertas propiedades biológicas, las cuales producen una alta cohesión reproductiva y ecológica. Dice, con ejemplo, de un conjunto de individuos de osos de anteojos que habitan en los bosques húmedos andinos. Entonces, bueno, cuando hablamos de población, estamos hablando de que hay intercambio de material genético, que hay interacción entre las diferentes especies que coexisten en un espacio, que tienen propiedades biológicas similares. No son todas, son ciertas propiedades, comparten ciertas propiedades, pero que les permite reproducirse. Por ejemplo, si nosotros en casa podemos tener varios gatos y varios perros, pero aunque tengan características similares, no podemos decir que estas dos especies tengan una cohesión reproductiva. No pueden reproducirse gatos con perros. Entonces no podríamos hablar en ese caso que exista esa población como tal.